Bienvenido todos los hermanos al programa radial del año bíblico. Hoy, con la ayuda de Dios, abriremos nuevas páginas, pues iniciamos el tercer libro del Pentateuco llamado Levítico. Cerramos con el libro de Éxodo, donde el pueblo había entonces inaugurado el tabernáculo y como Dios se manifestó de una manera especial que hinchó con su gloria ese lugar. Y hoy entonces vamos a aprender nuevas cosas que encierran las funciones de cada persona que va a trabajar, que va a laborar en ese lugar, en ese santuario. Sumamente importante este libro que contiene 28 capítulos. Pero antes le damos la más cordial bienvenida a cada oyente, cada hermano, cada hogar que abre sus puertas y a través de este medio de comunicación masivo puede estar con nosotros compartiendo de las riquezas y de las bondades mostradas al hombre a través de la palabra de Dios. Vamos entonces a tener la oración de apertura para iniciar, porque recordemos que hoy tenemos 5 capítulos, desde Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 5. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, bendecimos tu nombre y te adoramos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Amado, gracias Señor por esta oportunidad que nos has concedido el día de hoy. Perdona, oh Dios, todos nuestros pecados, faltas, errores cometidos, porque sabemos, Señor, que delante de ti no hay hombre que no peque. Somos polvo y ceniza, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras malas palabras que ofenden, Señor, nuestros pensamientos que no son gratos a ti. Nuestras acciones, Dios mío, perdónanos y enséñanos, guíanos. Permítenos que cada día haya en nosotros la necesidad de corregir, de ser mejores cada día, Señor, de ir caminando por el camino de la perfección, la cual tú nos has mostrado a través de tu palabra. Ayuda, oh Dios, a cada hermano, cada amigo, cada oyente que está en los distintos países, Señor, en los distintos lugares donde llega esta señal, Dios mío, donde la internet permite llegar a distintos lugares, distintos países. Bendícele, fortalécele. Permite, oh Dios, que tu palabra que sea escuchada por cada corazón y no volverá a ti vacía, Señor, sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos. Bendice, Dios mío, cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, que está esperanzado en tus promesas dadas al hombre a través de la palabra de Dios. Ayúdanos, oh Dios, sé nuestro invitado especial. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bien, mis amados, glorificamos a Dios porque nuevamente estamos iniciando una semana con un nuevo libro. Ya hemos transcurrido, ya hemos caminado por 90 capítulos de la Biblia, 2 libros. Y hoy iniciaremos entonces con este nuevo libro, el tercer libro del Pentateuco, inspiración de Dios dada a la humanidad. Vamos entonces a escuchar el capítulo 1 de Levítico. Levítico capítulo 1. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño, sobre la leña que está sobre el fuego,
habrá encima del altar, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y ha de degollarlo al lado septentrional del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará sus entrañas y sus piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Bueno, entonces ya hoy estamos abriendo un nuevo libro que nos revelan grandes bendiciones. Y vamos a tener una previa información sobre el libro de Levítico, puesto que ya tenemos el primer capítulo para iniciar la explicación. Pero antes, como estamos iniciando este libro, vamos a dar una breve reseña de lo que contiene este manual, porque es así, es un manual para los sacerdotes, para los levitas, de allí la palabra levítico, porque eran ellos los encargados de la ejecución de las distintas labores dentro del tabernáculo. Tenemos entonces que este libro es el autor Moisés, el tercer libro, y se data su escritura a los años de 1445 antes de Cristo. El tema principal de este libro está basado en la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. Esto engloba el compromiso, la función que tenían o que tienen cada uno de estos hombres que fueron escogidos por Dios. Recordemos que cuando Moisés desciende del Sinaí y halla la idolatría en el pueblo con aquel becerro que edificó, que hizo Aarón, él se pone a la puerta de la tienda y él dice: los que estén con Jehová, vengan para acá. Y toda la tribu de Leví se acercó al lado de Moisés. De allí entonces Jehová les otorga este gran privilegio de ser seleccionados para las funciones sagradas del tabernáculo. Todos los descendientes de Aarón pertenecían a la familia sacerdotal. Recordemos que Aarón también desciende de la tribu de Leví, pero todos los levitas entonces tenían la grata oportunidad y el alto privilegio de estar encargados de todos los oficios religiosos que estaban asentados en el pueblo de Dios. Tenemos acá un trasfondo bastante bueno que quiero compartirles, algo breve, pero es bastante importante porque, como les digo, hay muchas personas que no le ven mucho sentido, mucha práctica diaria a estos libros. Hay muchos libros que los ven así como que innecesarios, pero no son innecesarios. Dios los ha dejado o nos los ha dejado para ganancia
de conocimiento y ganancia de nuestro beneficio. Dice en los estudios de este libro que el libro de Levítico vincula la santidad con la vida cotidiana y va más allá de la cuestión del sacrificio, pues trata temas muy profundos y muy importantes como es el tema de la adoración, la rendición genuina a Dios. También explica de manera muy detallada el trabajo de los sacerdotes. El concepto de la santidad afecta no solamente las relaciones que cada individuo sostiene con Dios, sino también las relaciones de amor y respeto que cada persona debe manifestar por su prójimo. Es importante recalcar que la palabra santo se menciona en este libro, más de 80 veces. Y es un libro relativamente corto porque solo contiene 28 capítulos. Entonces, ya esto nos vislumbra el enfoque primordial que tiene Dios al entregarnos este libro como la demanda o como el punto a lo que cada creyente debe anhelar llegar. Es entender que fuimos separados por Dios para un oficio santo, para vivir de acuerdo a sus preceptos y sus estatutos, y que para nosotros, lejos de verlo como una rutina, como algo cansón, debemos de tenerlo como un alto privilegio, un gran honor de ser seleccionados por Dios, de haber sido escogidos por Dios para dicha función. Entonces, este libro contiene un trasfondo sumamente exquisito, porque, como se sabe, detalla mucho lo que son los ritos, los que son los sacrificios, y eso en realidad tiende un poco a confundirnos. Sin embargo, hay algo que es importante notar, y es que en el libro de Levíticos se descubre parte del carácter divino de Jehová. ¿Por qué decimos parte? Porque Jehová tiene múltiples características. Ayer en la clase de los niños que ya se inició, pues se habla de que Dios es espíritu y hay una gama enorme para nosotros poder describir Dios. Y una de las principales, podemos decir, notorias, es la santidad de Jehová. Recordemos que la Biblia nos detalla que 3 veces santo es el único atributo de Jehová que se repite, que se afirma 3 veces, tanto en el Antiguo Testamento, relatado por el profeta Isaías, como en el Nuevo Testamento, relatado por Juan, el discípulo amado. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros, entender que Dios es un Dios santo y aspira de cada hijo suyo que procuremos esta característica que lo define a él. Y este libro, precisamente, lleva su base principal en el enfoque de esta característica de Jehová y de lo que desea hallar en cada creyente, en cada hijo. Porque recordemos que cuando hablamos de la santidad, estamos hablando del carácter divino de Jehová. Y la santidad significa ser apartado de lo profano. Es ser contrario a lo común o a lo secular. Por eso que el Señor le dice y le detalla a su pueblo que Él es un pueblo singular de toda la faz de la tierra. Él iba a ser ese pueblo único, diferente. Recordemos que singular es uno solo, no hay otro igual a Él. Y en el caso del pueblo de Dios es único, no es común, no es secular, no hay uno que se iguale, que se asemeje. Entonces, hay bastantes temas de relevancia como es el sistema sacrificial, la ofrenda del holocausto y así entre otras cosas que vamos a irla poco a poco detallando a medida que vamos pasando por los capítulos. Entonces ingresamos
o abrimos ya a lo que fue el capítulo 1, que ya lo escuchamos en la voz de nuestra hermana Karen García de México, quien nos ayudó en este proyecto del año bíblico leyendo este importante libro. Entonces, durante esta semana que vamos a estar escuchando este libro, pues vamos a estarlo escuchando en la voz de nuestra hermana Karen García, que nos aportó en este proyecto, hermana de México. Tuvimos entonces al hermano Marcos de Nicaragua y ahora tenemos entonces a nuestra hermana Karen de México. Y tenemos entonces acá en el primer capítulo del libro de Levítico, adentrándonos ya a lo que el Señor nos revela en este libro. El Señor llama a Moisés y habla con él. En el libro anterior habíamos visto la inauguración, ya en el último capítulo, la inauguración, la aceptación de Jehová con toda la obra primorosa que se habían realizado. Y entonces, como hemos recalcado en otras oportunidades, Jehová es un Dios de orden. Ya él tenía seleccionado el personal que iba a ministrar en el santuario, en el lugar santísimo, en lo que era el tabernáculo, que, oiga y recordemos, fue diseñado por Jehová. Y ya tenía entonces el personal que dentro de ese lugar iba a laborar. Y Dios entonces le detalla con sumo cuidado cuáles serían las funciones de ellos, en este caso pues de los levitas. Y notamos acá que el Señor le va detallando a Moisés cuidadosamente lo que ellos debían hacer. Y les dice entonces que Moisés habla al pueblo como un mensajero divino. Y él le da a conocer al pueblo el código por el cual Jehová se iba a comunicar con ellos para que fueran aceptos a Dios. ¿Y cuál es ese código, hermano? El código de la santidad. Y el mensaje que anunciaba estaba todo dictado por Dios. No eran palabras de Moisés. Era un dictado que él había recibido de Jehová. Y así como Moisés lo recibió, así lo transmitió a su pueblo. Entonces, en el tabernáculo, recordemos que nos habla del tabernáculo de la reunión, que es el lugar donde Dios se encuentra con sus servidores. Y allí se declaraba Dios a Moisés y le hablaba con él sobre el propiciatorio. Era dentro del tabernáculo donde se guardaba el arca y otros elementos sagrados del culto. Era dentro del tabernáculo donde se encontraba entonces el arca del testimonio, que estaba ubicado en lo que se conoce como el lugar santísimo. Y entonces le dice al Señor, le da la orden Jehová a Moisés sobre las ofrendas que debían presentar al título personal. Esas ofrendas iban dedicadas a un título personal, y ese título es el Dios de Israel. Y le explica sobre el holocausto, sobre la ofrenda de la flor de harina, sobre la ofrenda de paz, sobre la ofrenda por el pecado y sobre la ofrenda por la culpa. Y el holocausto, que era lo que más común se hacía de los sacrificios, ese holocausto se realizaban 2 veces al día. Recordemos que 2 veces al día eran a la salida del sol y a la caída del sol. Como habíamos dicho, en la actualidad pasa a ser como el tiempo de devoción para nosotros. Y el propósito del holocausto era permitir que la persona hiciera expiación y no removía la presencia del pecado, pero sí hacía que la comunión con Dios en él fuera continuo, acercándose siempre de manera constante a ese Dios santo. Esa ofrenda del holocausto dice que era un anticipo al sacrificio de Jesucristo, pues sabemos que Él es el verdadero pecado que quita, sabemos que Él es el verdadero Cordero que quita el pecado de la humanidad.
Entonces, para relacionar un poquito sobre estos o sacrificios que se mencionan en el capítulo 1, vamos a hacer una breve reseña para entonces entenderla un poquito más. En realidad tiende un poquito a enredarse, pero vamos a tratar de desglosarlo lo más sencillito que podamos. Dice que la ofrenda del holocausto era el único sacrificio en el que se consume enteramente ante el altar. Es decir, allí no quedaba nada, allí no se comía nada, eso debía volverse ceniza. Esa es la ofrenda de holocausto. Tenía toda que ser quemada del todo. Viene entonces lo que era la oblación u ofrenda de la flor de harina, que ésta se presentaba como un tributo para asegurarse o para mantener el favor divino, e indica que los frutos del trabajo de una persona deben dedicarse a Dios. Ese era lo que llamamos la oblación o la ofrenda de harina, ¿ok? Repetimos. Esto se presenta a Dios como un tributo para asegurarse o para mantener el favor divino, e indica que los frutos del trabajo de una persona deben dedicarse, devolverse en gratitud a Dios. Esa es la segunda. Vamos con la ofrenda de paz. Y esta ofrenda de paz estaba destinada a proveer expiación y permite que quien la ofrece coma la carne del sacrificio. A veces se presentaba en alguna ocasión festiva. Es decir, en esta ofrenda de paz comía el que entregaba la ofrenda, le quedaba una ración también al sacerdote y una parte era a Dios. Allí habían entonces tres lados favorecidos. Dios primeramente, el sacerdote que también se le daba una ración y al que la ofrecía también. Tenemos entonces, aparte del de la ofrenda de paz, tenemos entonces la ofrenda por el pecado, que ésta se emplea para purificar el santuario. La ofrenda por la culpa también se le llama ofrenda de restitución, y esta se presenta a causa de la violación de la santidad de la propiedad de Dios o de otra persona. ¿Cómo así? Bueno, cuando, por ejemplo, la violación por jurar en falso, o cuando alguien profana la santidad de Dios, entonces se presentaba esta ofrenda por la culpa. Y aparte de eso, pues, tenemos aquí hay varios detalles que más adelante se van a ir conociendo en los siguientes capítulos. Vuelvo y les digo, hay un poquito como enredadito, pero si nosotros vamos entendiendo lo que conllevaba cada ofrenda, cada acto del creyente, entonces se nos va a hacer un poquito más sencillito entender. Así que aquí vamos entonces poco a poco, vamos a ir escuchando entonces el capítulo 2 del libro de Levítico, para seguir adentrándonos a este maravilloso libro de Dios. Levítico capítulo 2. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina, y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo, de olor suave a Jehová. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si tu presente fuere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con
aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda a Jehová. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es presente. Y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado, y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Seguimos entonces en el capítulo 2 del libro de Levítico, donde se menciona lo que es la ofrenda de granos, lo que Dios había provisto al pueblo como fruto de la tierra. Y se veía entonces que cuando ellos traían la oblación a Jehová, esa ofrenda, la idea era que ellos entendieran la idea de esta ofrenda que Dios, todas estas ofrendas que Dios les estaba enseñando, porque ¿qué sucede? Ya está el lugar de adoración a Dios, está el personal que lo va a ocupar. Y entonces el Señor a través de la boca de Moisés comienza a explicarles a ellos las ofrendas que ellos debían presentar y cuál era la función de cada una de esas ofrendas. Entonces, la ofrenda de lo que eran los granos era para recordarle que de todo lo que ellos habían recibido de Dios, todas esas porciones de las siembras, de la cosecha, había que entregarle a Dios como ofrenda para reconocimiento de su provisión, de su bendición. Y entonces dice que que todo individuo, toda persona debía tomar una porción de lo que poseía y apartarlo como algo sagrado, dedicado a Dios en reconocimiento de las bendiciones que Dios le había proporcionado. Eso era lo que buscaba entonces, que cada persona reconociera lo que de Dios había recibido y apartarle a Dios. Todas estas cosas o todos estos ritos, todas estas prácticas buscaban en Dios y en el pueblo una estrecha relación, que ellos entendieran o que esos lazos de unificación como su pueblo y como su Dios estuvieran presentes todo el año de distintas maneras, bien sea de gratitud, bien sea por reconocimiento de algún error, de algo que ellos habían cometido, bien sea consciente o inconscientemente, pero era la manera de allanar el camino y de que el pueblo caminara conforme a lo establecido por Dios. Y queriéndole decir, si hicieron algo malo, pues hay que corregir. Y esa relación de Dios y pueblo, mantenerlo. Y esto era una de las grandes funciones de estos sacrificios, hermanos, recordar, mantener la dependencia de Dios hacia Dios, que el pueblo mantuviera la dependencia diaria hacia Dios. Y le dice entonces acá que esta ofrenda de oblación se quemaba y era quemada, pero parte de este alimento que se llevaba al tabernáculo era parte para beneficio de Aarón y de sus hijos, es decir, para los sacerdotes. La flor de harina,
y el aceite constituían los principales ingredientes. Y se podía preparar de 4 maneras. Se podía presentar 2 veces al día y, como habíamos dicho anteriormente, esto que se presentaba era un tributo ofrecido a Dios. También, aparte de eso, era de beneficio para los ingresos del sacerdocio levítico. Era una manera de también contribuir para la ayuda y la manutención de quienes ejercían el sacerdocio en el tabernáculo. De esta manera, entonces, Dios proveyendo a aquellos que estaban disponibles las 24 horas al servicio de Dios. Entonces Dios todo lo organiza bajo una función y con el propósito de beneficiar a su pueblo, porque ¿qué le damos a Dios sino lo que de su mano hemos recibido? Entonces, esto nos debe ayudar a entender que nuestra dependencia total y absoluta se la debemos a Dios. Y por eso, pues, la importancia de lo que ellos daban, de lo que de Dios recibían. ¿Okay? Los capítulos son cortos, vamos a ir aprovechando a adelantar porque tenemos también otra programación seguida de este programa que después se las voy a mostrar. Vamos a seguir entonces con el siguiente capítulo de Levíticos, el capítulo 3. Son cortos, son breves estos capítulos, así que vamos a aprovecharlo a lo máximo. Levítico capítulo 3. Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá del sacrificio de las paces, por ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor suave a Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paces a Jehová, sea macho o hembra, ofrecerá sin tacha. Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Y del sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz el espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es vianda de ofrenda, que se quema en olor de suavidad a Jehová, y el sebo todo es de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún sebo, ni ninguna sangre comeréis.
Recorriendo las páginas entonces de los primeros 5 capítulos podemos detallar que en el capítulo 1 se hace referencia a lo que son los holocaustos, que dijimos que de eso todo era quemado. Pasamos entonces al capítulo 2 que nos habla sobre la ofrenda de granos, que de lo que se traía entonces al tabernáculo, parte era también para la manutención de los sacerdotes y era una forma de agradecer a Dios por todo lo recibido en la cosecha, la ofrenda de los granos. Y entonces tenemos acá en el capítulo 3 lo que se le llama la ofrenda de paz, una de las ofrendas más lindas, ¿verdad? La ofrenda de paz es un sacrificio voluntario, por eso les digo que es como una de las ofrendas más lindas, porque en esto había una confesión o un voto o había una muestra de gratitud hacia Dios. La ofrenda de paz, es que solamente el nombre es agradable. Y en esto consistía era en sacrificar un animalito y una parte de ese animalito era quemado. Recordemos que lo que se quema es lo entregado a Dios. Es lo entregado a Dios. Y otra parte era comida para los sacerdotes y otra parte se devolvía para ser consumido por la persona que entregaba la ofrenda, como les había explicado a la introducción del libro. La ofrenda de paz era de bendición para 3 personas. Dios, lo primero, la primicia, lo que era ofrecido como la ofrenda de paz, lo que era quemado, eso era de Dios. Lo que se le dejaba a los sacerdotes que estaban ministrando y la persona que lo entregaba. Esto es una ofrenda sumamente linda. Y hay algo que hay que recordar muy, muy detallado, y es que todo lo que se ofrecía para Dios, Dios pedía, esperaba recibir de su pueblo ofrendas sin defectos. ¿Y por qué Dios hace esta demanda? Es justo, hermano. Si de Dios recibimos todo lo bueno, ¿por qué no entregarle a Él lo mejor? Entonces, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas que se allegaban al tabernáculo, al lugar, recordemos que el tabernáculo era como el templo portátil, porque se desarmaba y donde se quedaban, allí lo armaban, eran tiendas. Recordemos que eran tiernas, es una tienda, y eso era como lo que, por lo que después se sustituyó por el templo que se construyó en el reinado de Salomón. Entonces, todo lo que se entregaba, lo que se traía al tabernáculo, todo, bien sea la oveja, bien sea el buey, bien sea toda ofrenda debía estar sin defectos. Hermoso. Eso hablaba de 2 maneras del que la traía, del reconocimiento, de entender que nos allegamos a un Dios perfecto, bondadoso, hermoso, que se agrada cuando nosotros entendemos su característica de perfección y procuramos lo mejor. Cuando hay ese corazón necesitado de ofrendar a Dios lo mejor, entonces eso es agradable a los ojos de Dios, porque usted está entregándolo en físico y su corazón acompaña esa opción. No lo hace así como por llenar un protocolo, no. Cuando estas 2 funciones se unen en un creyente, la palabra de Dios nos dice que Él ama a ese dador, que da a Dios lo mejor y lo da con gozo. Entonces, todas estas ofrendas que se detallan en cada uno de estos capítulos nos dan lo que buscaban o lo que procuraban era mantener una estrecha relación con su Dios y su pueblo, con ese pueblo que le tributaba a Dios toda honra y toda gloria. Los hijos de Aarón eran los descendientes de la casa y del linaje de la familia de Aarón, y ellos eran los ordenados para el servicio del sacrificio. No podían hacer otro. El sacrificio no lo podía hacer. El sacrificio de paz, el sacrificio de culpa,
nadie más Dios había autorizado a que realizara estas prácticas sacerdotales. Era único y exclusivo para los descendientes de Aarón. He allí el gran error que cometió el rey Saúl, porque no estaba permitido a ningún linaje que no fuera levita, y no solamente levita, sino descendiente de Aarón. Entonces, Dios todo lo tiene muy organizado de manera que sus estatutos y sus mandamientos sean por el pueblo observados. Y hace una referencia acá sobre la grosura y la sangre, sobre lo que es el sebo. El sebo no debía consumirse. Y si usted se sienta a analizar, el sebo es la grasa del animal y es como lo que más arde, lo que más tiene en presencia del fuego, se desvanece y hace arder. El fuego es como un combustible. Perdón, el sebo es como parte del combustible, se enciende porque es grasa. Y la sangre de Dios le nació que su pueblo no comiera ni el sebo ni ninguna sangre. ¿Por qué, hermano? Porque la santidad del pueblo se reflejaba en las leyes de la comunidad que Dios estableció. ¿Para qué? Para separarla, para distinguirla de las demás. Porque hay algo que es importante. Dios, con las ordenanzas que nos ha dado, busca el beneficio de nuestra salud y también busca diferenciarnos, tener una identidad diferente que resalte la identidad de Dios. Entonces, todo esto, que a veces uno lo ve así como que, oye, pero ¿por qué Dios? Y es que hay mucho, a manera que vayamos leyendo nos vamos dando cuenta cómo Dios en pequeñas cosas se fija en todo. Y no deben hacer esto y esto. Y hermano, y eso nos debe a nosotros dar la seguridad de que cuando nosotros estamos guiados por la mano de Dios, Dios no se le escapan detalles. Y todo lo que Él ha escrito y lo que permitió que se practicara en años anteriores trajo su beneficio para la época. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero en esta época, bueno, recordemos que muchas de las cosas que acá se mencionan era una sombra de lo que había de venir. Lo dice el libro de los Hebreos. Entonces, muchas cosas que es bueno entenderlas y poder saber lo que quedó para uso y lo que quedó pues ya abolido. Quedó abolido un corazón que entregara ofrenda a Dios lo mejor. Eso no ha quedado abolido, hermano. Que nosotros reconozcamos que lo que de Dios recibimos debemos apartar una porción para Él y que sea lo mejor. Eso no ha quedado abolido. Es bonito. Nosotros hemos encontrado hermanos que tienen, por decir, una finca, y de los primeros frutos de ese siembro traen a la iglesia como ofrenda. ¿Y ustedes creen que Dios no se agrada de eso, de que usted reconozca que lo primero para Dios y lo mejor para Dios? Hay cosas que nosotros debemos entender que Dios se agrada y que han estado vigentes por generaciones y nos traen bendición para nuestro espíritu, porque cuando usted reconoce que recibido ha de Dios, entonces lo entrega no como recompensa de su esfuerzo, sino como la beneplácita mano de Dios quien le ha provisto. Y tenemos entonces que estas ofrendas, esta ofrenda de paz se entregaba de una manera espontánea como forma de gratitud. Y tenía entonces, como lo habíamos dicho, parte se quemaba, era para Dios, parte para el sacerdote y parte para el que la traía. Bueno, están bastante cortos los capítulos, así que vamos a ir avanzando. Y ahora les voy a mostrar o a colocar otra información que nos compartieron para seguir compartiendo con ustedes. Vamos a escuchar el capítulo 4. 4.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro, y toda su carne, con su cabeza, y sus piernas, y sus intestinos, y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas, será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió,
traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación, en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. La ofrenda por el pecado, la expiación, ¿en qué consistía eso? Tenía que haber castigo por los pecados. ¿Y cómo se eliminaba eso? A través de un sacrificio. Y esta ofrenda por el pecado debía de entregarle a la persona que había reconocido o que había errado, que había hecho lo malo. Dice que cuando alguno pecara no cumpliendo los mandamientos de Jehová, la no observancia de los mandamientos del Señor daba lugar a una violación del código de la santidad de Dios y del pacto establecido con Dios. Entonces, ¿qué se debía entregar? La ofrenda por el pecado, y debía ser entregada por el sacerdote ungido. ¿Y quiénes entregaban esto? La congregación de Israel, o los gobernantes del pueblo, o un individuo común del pueblo que haya entendido su condición, que haya cometido pecado. Por eso se pide entonces que ellos entregaran, podía ser tanto macho como hembra, el animal que se sacrificaba. Podía ser cualquiera de los dos, pero la idea de esto era, cuando se presentaba este sacrificio, era poner fin al periodo de impureza que había abrazado esa persona. Es decir, reconocer que había errado, entregar su ofrenda, y de allí en adelante, que ya ofrecía esa ofrenda, su culpa era expiada, era perdonada, era pagada, saldada por la vida de ese animalito. ¿Para qué se hacía eso? Para la purificación por los pecados, tanto intencionales como de omisión. Y todo esto, si ustedes se sientan a pensar, llegó a un punto el pueblo en que ya lo tomó como un ejercicio. Bueno, peco, llevo mi animalito y ya queda saldada mi deuda. Llegó un punto eso del pueblo. Sin embargo, cuando usted se sienta a analizar lo que Dios estaba trazando con estos sacrificios, era que las personas, que el pueblo como tal, que el pueblo de Dios reconociera que necesitaba estar siempre limpio ante la presencia de Dios. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Bueno, tenía que ser castigado. Ese error que cometió, ese pecado, esa mancha, tenía que ser castigado. Entonces debía entregar esta ofrenda por el pecado para él poder estar con su relación con Dios de manera intachable. Y uno de los sacrificios que más se hace notar lo que llevaba, o la función que tuvo Jesucristo, fue ese cordero que pagó. Porque recordemos algo, y es bonito cuando usted va
va entrando en las páginas bíblicas y va entendiendo. Ellos tenían que traer el becerro o el cordero, lo que ellos iban a ofrecer. ¿Qué iba a hacer entonces el sacerdote? El sacerdote ungido ponía las manos sobre la cabeza de ese animalito y lo iba a degollar delante de Jehová. Ese animalito, al recibir las manos y al recibir por lo cual se estaba entregando, pequé porque adulteré, porque cometí adulterio. Se supone que con él representaba la muerte, la práctica de ese pecado. Y su muerte entonces pagaba el castigo por el error cometido. Y ya esa persona entonces tenía que tener el compromiso de no volver a errar o de no volver a cometer el mismo error. Esto debía hacer en el creyente o en el pueblo la sensibilidad. Se está invirtiendo una vida para pagar tu error. Tú estás invirtiendo vida. ¿Por qué? Porque recordemos, hermano, que la sangre de todos los animales, allí está la vida, el alma. Y eso lo dice la Biblia, también nos lo revela. Y por eso también se prohíbe que nosotros comamos la sangre. Es muy diferente, y ese es otro punto que más adelante se va a tratar, es muy diferente cuando se habla de comer a hacer las transfusiones. Es muy diferente. Y eso cuando nos toque, pues, vamos a explicarlo un poquito más detallado. Pero en estos sacrificios del pecado se hacía eso, que se sensibilizara al horror de haber fallado, de haber cometido una falta ante Dios, reconocerlo, pagar su culpa, pero que haya cambio de actitud, que no vuelvas a cometer el error por el cual tú estás entregando la vida de ese animalito. Y como habíamos dicho que esto era sombra de lo que había de venir, como lo revela la epístola de los Hebreos, y es esto una de las grandes funciones de nuestro amado Salvador, es ser esa ofrenda por el pecado, sacrificio para entonces reconciliar al mundo con su Creador. Porque una vez que la sangre de Cristo se vierte, está pagándose el pecado de la humanidad. Pero hay una actitud que es notoria y que no ha pasado de moda. Usted tiene que reconocer que cometió pecado para entonces ese sacrificio ser enteramente verdadero, genuino. Entonces, la actitud de la persona que había errado, que se había equivocado, bien sea intencionalmente o sin intención, porque recordemos que hay cosas que pasan por accidente, a veces un asesinato, pero fue un accidente, eso es un pecado, aunque fue por accidente, pero es pecado. Entonces, aquí la actitud era la clave de entender que te habías equivocado, pero no quedarte allí. Procurar saldar ese error. Ofrecer esa ofrenda por el pecado y no volverlo a cometer. Y entonces, allí se habla de la manera en que la congregación también tenía que hacerlo. Si la congregación de Israel había errado, bien sea oculto a los ojos del pueblo o lo hubiese hecho contra los mandamientos de Jehová, en cosas que no debían hacer y fueran culpables, ellos igualito tenían que reconocer su pecado y ofrecer el becerro de la expiación. ¿Y dónde le iban a llevar? Delante del tabernáculo de la reunión. Entonces, y los ancianos de la congregación, entonces, ¿qué iban a hacer? Los ancianos de la congregación iban a poner sus manos sobre la cabeza de ese becerro en la presencia de Jehová e iban a degollar aquel animalito. ¿Y qué hacía entonces el sacerdote? La reconciliación. Él colocaba la sangre vertida de ese animalito, iba a mojarla con sus dedos y la iba a rociar 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y entonces, y esa sangre también la ponían sobre los cuernos del altar que estaban delante de Jehová, en el tabernáculo de la reunión. ¿Y qué hacía? Tenía que quitar todo lo que era la grosura, toda la grasa y la
la ponía a arder en el altar. Y así va explicando paulatinamente, minuciosamente, cada uno de los actos que debían realizar. ¿Para qué? Para expiar, para pagar la culpa del pueblo, del individuo, del líder, de los que habían cometido errores. Y todo esto, como decimos, todo esto encerraba lo que más adelante entonces se llevó a cabo en nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bonito, hermanos, que nosotros vayamos recordando esto, porque nos da a entender que Dios siempre ha visto como un estorbo de comunión entre el hombre y él las faltas, los pecados. No puede quedar impune, tenía que pagarse. Entonces, todos estos ritos, todas estas prácticas que fueron colocadas por Dios, esto no fue invención del hombre, hay que notar también eso, esto fue creado por Dios. Esto buscaba entonces la manera de que siempre el hombre estuviese en comunión con Dios, reconociendo sus pecados, pero no quedarse sentado en eso. Bueno, pequé y no. Busca, reconoce, paga tu pecado y continúa avanzando en relación con Dios. No permitiendo que se te haga habitual cometer pecado, deleitarte en él y seguir andando como si nada. No. Tenía que haber esa necesidad de reconciliación para que la relación con Dios pudiera ser restituida y no quedar como un huérfano sin la protección de tu Padre Celestial, porque recordemos que no hay armonía el pecado con Dios. Bueno, vamos entonces ya a pasar al último capítulo, que es el 5, para entonces anunciarles algunas novedades. Escuchemos. Levítico capítulo 5. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerála pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como el presente de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna
persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová. Un carnero sin tacha de los rebaños conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, llegamos entonces al último capítulo del día de hoy, donde nos hace referencia a la ofrenda por la expiación. El capítulo anterior, nos hacía referencia sobre la ofrenda por el pecado. Y aquí nos hace referencia a aquella persona que fue testigo, que vio, que supo alguna cosa mala que había hecho su prójimo y no lo denunció, se quedó calladito. Esa persona es culpable. Pero usted no lo hizo, pero lo vio y no lo condenó, no lo acusó, no lo denunció. Pues déjeme decirle que eso, ante las leyes de la tierra, es culpable y más ante Dios. Y nos hace referencia a que aquella persona que tocó algo inmundo, bien sea el cadáver de alguna bestia, de algún animal, y no lo sabía, igualito va a ser inmundo y debe pagar su culpa, debe pagar, entregar su ofrenda de expiación. Y aquella persona que jura de una manera ligera, que es fácil para hablar y hace para hacer tanto mal como bien en cualquiera cosa que el hombre dijere su juramento, pues será culpable de todas estas cosas. Por eso aquí hay que tener sumamente atención a lo que se habla. Y cuando pecare alguna de estas cosas, tú vas a confesar aquello por lo que pecaste y vas a traer tu expiación para poder estar a cuenta con Dios. Tiene que ser entonces una hembra del rebaño o una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y la traerás al sacerdote para que pagues por tu pecado. Y hace aquí entonces unos ajustes económicos el Señor, porque recordemos que todas estas instrucciones dadas de Jehová para cuidadosamente ponerlas por obra al pueblo, le hace referencia que si aquella persona que delinquió, que hizo mal, no tiene para una cordera, para una cabra, para poder entregar la paga por su pecado, entonces le dice, bueno, pues traiga 2 tórtolas o 2 palominos para que pague su pecado. Y si no llega hasta allí, si no tiene, pues entonces debe traer una ofrenda de harina, que es la 10ª parte de una efa de flor de harina para la expiación. Con esto, el Señor está buscando los medios para que usted no se escude de que no tiene la forma económica para estar a cuenta con Dios y hace un ajuste. Miren la justicia de Dios para con el hombre. Estén a cuenta, pero reconozcan que pecaron y paguen, traigan para poderles exonerar su culpa, porque sencillamente era un acto de reconocimiento. Reconocí que pequé y debo de estar a cuentas con Dios. Y Dios en su justicia y en su amor entonces le abre un abanico de oportunidades para que toda persona que tuviere en su corazón la necesidad de estar libre de ese pecado, poderlo pagar, llegarse al sacerdote y el sacerdote entonces ofrecer esa ofrenda por su expiación para que estuviera entonces en comunión con su hacedor. Eso era lo que estaba el Señor demandando a su pueblo. Si lo haces a sabiendas o
por falta de conocimiento has pecado, pero ponte a cuenta conmigo. Y de acuerdo a la posibilidad económica, pues vas a ofrecer a Dios por el perdón de tu pecado. Y esto se da a conocer por esta época donde se instituye entonces lo que es el tabernáculo y donde Israel comienza a asumir su rol ya como nación y que debe rendirle culto, adoración y completa rendición y voluntad a la santidad de Dios. ¿Qué procuraba, hermano, estos ritos? ¿Qué procuraban estos sacrificios? Que el pueblo mantuviera una actitud alejada del pecado, limpio, santo, apartado para Jehová, pueblo único, singular. No había ningún otro parecido a este, o no debe haber ningún otro parecido a esto. He allí entonces la insistencia de Jehová a que este pueblo debía abocarse a cumplir cuidadosamente sus mandamientos, pero que si los quebrantaba voluntaria o involuntariamente, debía resarcir su error y tenía entonces los métodos y las formas que debían de aplicar para poder alcanzar diariamente la santidad. Entonces, hermanos, son temas que, a pesar de que se nos hacen un poquito así confuso por lo que se tenía que presentar y lo que no se tenía que presentar, buscan un bien común. ¿Y cuál es, hermano? La santidad que debe reflejar a cada hijo de Dios. Bueno, les quería informar, ahorita vamos ya entonces a hacer la oración de cierre para informarles de algunas cosas importantes, pero vamos entonces primero a despedir. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras debilidades, y ayúdanos, oh Dios. Crea en nosotros un corazón recto delante de ti. Bendice y guarda esta audiencia, Señor, ayúdanos. Permite que podamos día a día inquirir en ti, llenarnos de tu presencia, Señor, y anhelar esa santidad que tú quieres ver en cada uno de tus hijos. Ayuda, oh Dios. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo está delante de ti. Guárdanos, oh Dios, te presentamos la elección de quien será el próximo líder de nuestra iglesia, que sea tu Espíritu Santo quien sea el que guíe tu pueblo hasta tu llegada, Señor. Ayuda, oh Dios, las actividades que se están presentando están delante de ti, Dios mío. La campaña simultánea que ha de iniciarse el próximo domingo delante de ti está. Ayúdanos y bendícenos. Todo te lo he suplicado en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.